Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Abigail Mazum. Avi, Paulino te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola Paulino, buenos días, ¿cómo estás vos? Y bueno, y a toda la audiencia. Bueno, acá estamos gozando de una mañana fresca como desde hace un mes. Sí, no aparece el verano, Paulino, No, todavía. no Acá tampoco, aparece. yo estoy en Río Gallegos, tampoco aparece. Mañana y pasado podría mejorar en esta zona. Vamos a ver qué pasa. Esperemos. Avi, un día de tantos de lo que ha pasado, de lo que pasa constantemente en el país, pero bueno, vos sos de acá, vos sabés que cuando pasan las cosas en el Pago Chico, a uno se le eriza la piel. Hoy tenemos una marcha en 28 por violencia de género y la verdad que decía, no vamos a eliminar la violencia porque es propio de cada persona, porque se pone de esa manera, pero el Estado debe marcar el camino y debe dar indicios claros de que está en contra de la violencia, y por eso nosotros opinábamos en contra de un concurso de belleza que en 28 que le llaman embajadora cultural, y esto ocurrió en 28 de noviembre. Mira, son dos cuestiones distintas, ¿no? Pero que tienen que ver con todo, y más cuando nosotros hablamos que la violencia por motivos de género son acciones que son multicausales, ¿no? Se viene dando hace muchísimos años ya la discusión respecto a la elección de las reinas, ¿no? Digo, que yo te escuchaba recién, digo, tiene que ver con un ejercicio de violencia simbólica, pero más que nada porque primero que se cosifica a la mujer, y segundo, ¿no? Digamos que se empiezan a estandarizar determinados tipos de cuerpos, determinados tipos de pelo, determinados tipos de ojo, ¿no? Y entonces se construye culturalmente un concepto de belleza, porque en realidad lo que se construye es eso, ¿no? Digo, la reina de la belleza, la princesa de la belleza, y en realidad eso lo que genera son sociedades mucho más desiguales, donde en realidad deberíamos vivir sin tener que hablar de los cuerpos. Hace poquito, seguramente quizás lo vieron en alguna red social, un diario de tirada nacional muestra una foto de una mujer de unos 50 y pico de años, y hacen alusión a que la malla enteriza, ¿no? Ahora en el contexto Sí. de verano, ¿no? Que la malla enteriza sirve para disimular los cuerpos imperfectos. Y fue una acción que tuvo muchísimo repudio, por lo menos en los colectivos feministas y en aquellas comunicadoras y comunicadores que tienen perspectiva de género, ¿no? Digo, este tipo de actitudes y de acciones generan asimetrías, y también obviamente generan el escenario generan el escenario para hechos de violencia respecto a cuando se discrimina a un cuerpo por no cumplir con los estándares, que no sabemos quién también es esa voz autorizada para decir qué cuerpo está bien y qué cuerpo está mal, ¿no? Y desde ese lugar el Ministerio de las Mujeres trabaja mucho, Paulino, en lo que tiene que ver con la prevención respecto a los estereotipos de género, ¿no? Digamos, lo que debemos ser o hacer como mujer, desnaturalizar y deconstruir eso, lo que tenemos, digamos, cómo tenemos que hablar, cómo nos tenemos que vestir, cómo tiene que ser nuestro cuerpo. Si nosotros no discutimos eso desde que somos pequeños y pequeñas, en el jardín, en la primaria, en el secundario y después en nuestra cotidianidad, si no lo discutimos, obviamente vamos a tener sociedades más desigual, que van a estar siempre con el ojo puesto en qué me pongo, cómo hablo, cuál es el deporte que elijo, si elijo dedicarme a la política o no, o si me tiño el pelo de determinado color. Digo, estas acciones, digamos, generalmente ponen el ojo sobre la mujer. Históricamente la cultura, ¿no?, estereotipa qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y en el contexto de las elecciones, yo entiendo que las elecciones de la reina tienen que ver con la cultura de las comunidades, pero es importante poder ir debatiéndolo y discutiéndolo, ¿no? Digo, no hay cuerpos más o menos perfectos, hay diversidad de cuerpos. Y cuando una sociedad naturaliza, ¿no? Decía hace un rato, porque desde las 9 que estamos con el tema, cuando buscan descalificarnos desde las ideas, sino desde la violencia de género, como la revista Noticias. Yo no recuerdo que le hayan dicho a Lupín el tuerto este que maneja, ni le hayan dicho a Menem petizo patilludo, pero sí leí y leíste y leímos todo de Cristina yegua, un dibujo, una caricatura casi como
teniendo un orgasmo en algún momento. Es decir, no tenía que ver con la idea política, tenía que ver directamente con una violencia de género y fue como aceptado casi por una gran mayoría, ¿no? Como que ese no era el problema. Está completamente naturalizado, y está completamente naturalizado que a los hombres particularmente no se los agrede por determinadas características, y a las mujeres es como que le cae todo el peso de la cultura, de lo que llamamos el patriarcado, del machismo, y la verdad es que se encuentra naturalizado, pero yo creo, y a ver, Paulino, y en esto, digamos, de que incluso también nos conocemos hace muchísimos años, yo creo que quizás esto que nosotros estamos conversando hoy, no lo conversábamos quizás hace 10 años atrás. No, no, claro. Digo, y qué importante es, ¿no? Digo, que los comunicadores, que aquellos que tienen, porque esto también es muy importante trabajarlo, existe material incluso del Ministerio y de otros organismos que trabajan esta cuestión de cómo abordar determinados temas en los medios de comunicación. La responsabilidad de los comunicadores y las comunicadoras, como tu caso, digo, de poder transmitir los mensajes claros, mensajes diversos, sin estigmatizaciones, es fundamental. Y lo que sucede es que hoy una tapa de esas características contra Cristina o contra cualquier otra mujer ya no hace gracia en todo el conjunto de la sociedad, y empieza a hacer ruido, más en las generaciones más chicas, ¿no? Digamos, como mi hermana que tiene 20 y más para abajo todavía. Pero los que somos más grandes, incluso hoy, ya ese humor sexista, esa violencia simbólica, ya no es tan graciosa como podía ser antes, ¿no? Y creo que en eso hemos avanzado un montón, pero hay que seguir trabajándolo, hay que seguir conversando y poniendo en agenda estos temas. No se trata, y esto es algo que es muy importante, digamos, poder transmitirlo, y que también desde el Ministerio, en cada una de las instancias de talleres de prevención de derechos y de promoción de derechos, lo conversamos, es conversar sobre estas cosas. No tiene que ver con ir contra un género, no tiene que ver con ir contra los hombres, ¿no? Y ese concepto de feminazi que muchas veces escuchamos en algún lugar, tiene que ver con tener sociedades más equitativas, más igualitarias, y en donde los proyectos de vida de las mujeres y de las diversidades puedan desarrollarse sin ese peso cultural de esto se puede hacer y esto no se puede hacer, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque si naturalizamos la violencia o la tenemos como una forma cultural hacia la mujer, también terminamos aceptando toda la forma de la violencia. Y una sociedad que está, desde mi punto de vista periodístico, particularmente violenta, termina aprobando o votando o haciendo diputados a un violento, porque Milei es básicamente un violento, un tipo que hizo su carrera puteando y denostando a todos, hombres, mujeres, homosexuales, y una parte de la sociedad cree que eso es lo que viene, y eso es lo que me preocupa a mí. Y yo creo que, yo creo que es una preocupación generalizada, o particularmente es una preocupación de quienes entendemos que quienes tienen la responsabilidad de estar en esos lugares donde se legisla y donde se sancionan las leyes que van a regir nuestra cotidianidad, ese tipo de ideas, ese tipo de lenguaje, ese tipo de, como vos bien dijiste, ¿no? Digamos, de acciones que fomentan la violencia o que son violentas, obviamente que es una alerta para todos y para todas. Y la verdad que creo que hay que esto que estamos haciendo es fundamental y se tiene que poder dar en todas las instancias, ¿no? Digo, los pibes que van a votar por primera vez, los pibes y las pibas que van a votar por primera vez, también es importante conversarlo con ellos. Digo, no nos olvidemos que una de las características, que la verdad que yo no las veo con mucho agrado, pero es lo que sucedió, digamos, la elección de Milei y la figura de Milei, lo que hacía fue aglutinaba muchísimos jóvenes, Paulino. Claro, sí. Pasamos de aquella juventud, digamos, o qué es lo que muestran los medios también, ¿no? Digo, la juventud en su momento de la patria es el otro, ¿no? Digo, con las acciones solidarias todos los fines de semana, trabajando en pos de la comunidad, a estos pibes y pibas que, digamos, que obviamente hay algo en el discurso digamos, de un tipo como Milei, por ejemplo, que los seduce, ¿no? Digo, y que también, digamos, avala y amparan, digamos, muchísimas situaciones de violencia, ¿no? Yo creo que hay que debatirlo y hay que discutirlo, digo, en cada una de las instancias, ¿no? Digo, y también preguntarnos, ¿qué
que hay en el discurso digamos, de un, en este caso un legislador como Milei, que hace que los jóvenes también se sientan representados. Y eso creo que es parte de la autocrítica que tenemos que hacernos nosotros, ¿no? ¿Por qué los pibes hoy se sienten identificados ahí? Sí, tal vez está fallando o estamos fallando la otra parte en decir que ese no es el camino. Puede Estamos ser. como relajados en... Tal vez digo, no sé, lo pienso en voz alta, ¿no? Yo creo que en realidad tenemos que poder, digamos, debatir y conversar sobre esto, ¿no? Hay expresiones claramente violentas por parte, digamos, de este legislador y también del espacio en su conjunto. Yo creo que, digamos, Paulino, vos sos un hombre informado, habrás visto la cuestión de privilegio de la legisladora, y ahora no voy a acordar el nombre, jovencita de Capital Federal, digamos, de las agresiones Sí, que sí, hicieron sí. legisladores. No me va a salir el nombre, De la bueno, provincia, de Fernández. Ofelia Fernández de la provincia de Buenos Aires. Exacto, en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, habrás visto, digamos, es una piba, digamos, que legisladora, que es todo el tiempo es insultada, todo el tiempo es agredida por su condición de mujer, por su procedencia política, por su aspecto físico, y ha denunciado y ha manifestado públicamente, particularmente agresiones por parte del espacio del legislador que vos mencionas. Bueno, eso sucede. Esto sucede y yo creo que, digamos, una de las cuestiones importantes a tener en cuenta tiene que ver con las herramientas que circulan, por ejemplo, desde el Ministerio de las Mujeres y también desde otros organismos para instalar estos debates, ¿no? Que no se debata sobre los cuerpos. Bueno, el tema de los cuerpos ahora, en verano, explotó por todos lados, ¿no? Vemos dietas, vemos productos para bajar de peso, vemos mallas que te dicen digamos, que te tapan el rollito o el no rollito. El verano para muchísimas mujeres es un calvario, porque tienen que llegar a la playa o al verano en determinadas condiciones. ¿Y eso se le exige a los hombres? No. No, Bajo ningún punto, ¿no? porque además puede parecer, dice, no, tiene panza de cerveza y no deja de ser erótica la panza de cerveza. Una cosa Exacto. inventada por los que tenemos panza de cerveza. Y seguramente, ¿no? Y también tiene que ver con esos discursos hegemónicos, esos discursos que tienen mayor peso por sobre el discurso de las mujeres. Yo creo que nos encontramos en un periodo histórico donde hay cuestiones donde ya no se puede retroceder. Así como el macrismo en algún momento intentó sancionar y prácticamente indultar con el 2x1 a aquellos condenados por delitos de lesa humanidad, donde todo el pueblo a lo largo y ancho del país se manifestó en contra de esa medida, porque digamos, a ese lugar no se vuelve nunca más. Yo creo que también estamos caminando en determinadas cuestiones que tienen que ver con el género y con las mujeres y la diversidad. Estamos yendo a un camino de no retroceder ante determinadas cuestiones, en todos los ámbitos, Paulino. Hoy, digamos, para cualquier persona, por ejemplo, que quiera tener aspiraciones en términos electorales, tiene que ser muy cuidadoso de cómo, digamos, de cómo se expresa con las cuestiones de género, porque está en agenda y no hace falta, digamos, no hace falta tener muchísima formación, pero sí, digamos, poder tener determinados conceptos aprendidos. Cualquier compañero o compañera que hoy tenga la voluntad, por ejemplo, de ser elegido, o por lo menos dentro del campo nacional y popular, ¿no? Tiene que tener agenda de género, ¿no? Y yo creo que de eso no se retrocede, y eso es un signo de cambio de época también. Yo creo que, bueno, un pensador norteamericano, Nozick, decía que la gente es conducida a pesar de no querer ser conducida, que uno termina pensando como quiere el que gobierna, porque el que gobierna ejerce sobre el gobernado una presión que, aunque el gobernado no quiera, termina pensando de esa forma. Lo acusaba en su momento a Ronald Reagan, de que como Ronald Reagan no le importaban los pobres, al pueblo norteamericano dejaron de importarle lo que ellos llaman homeless, pobres que vivían en las calles. Bueno, en este país terminó pasando que la marcha de los jubilados de los días miércoles, cuando al gobierno dejó de importarle, la televisión dejó de mostrarla, pero la marcha de los miércoles de los jubilados seguían existiendo. Yo creo que se va corriendo y no se ve inmediatamente el efecto que produce en la sociedad un gobierno. Yo creo particularmente, porque me gustó analizar los de la gente que dejó Menem, se vio después del gobierno de Menem, 2 o 3 años después. Creo que
la violencia ejercida durante el gobierno macrista, que hizo campaña diciéndole yegua a Cristina, y toda esta violencia instalada, diciendo son todos chorros, tienen que ir todos presos, se está viendo ahora en estos jóvenes hijos de esos indicadores de la violencia. ¿Y por qué te digo esto? Porque habrás visto las noticias del chico que terminaron matando en la provincia de Buenos Aires a la salida de un boliche, y los que terminan matando son unos chicos jovencitos, hombres y mujeres, que le pegan, lo patean hasta que lo matan. Y después, familiares de ese chico, como pidiendo justicia, pretenden prenderle fuego a un boliche que no tenía nada que ver, y también hay chicos jovencitos y hombres y mujeres. Creo, y esto yo no soy sociólogo, por ahí escucha un sociólogo y me termina expulsando del país, pero creo que tiene que ver con lo que nos dejó el macrismo. Tengo una convicción de que es así, Gaby, que estamos viendo ahora esas cosas. Hay varios factores, la verdad que sería, digamos, conversar sobre esto que vos mencionás, digamos, podría ser un debate de horas y de mate y de café larguísimo. Yo creo que los proyectos políticos de exclusión, como fue el proyecto de Mauricio Macri, digamos, esos 4 años fue un proyecto de dejar a la gente afuera, un proyecto de exclusión y un país para pocos y para un pequeño círculo. Yo creo que, digamos, esos proyectos políticos claramente tienen sus consecuencias en términos culturales, en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos. No, digamos, no es que pasan sin dejar algún tipo de huella. Digamos, lo que sucedió también es que mientras que hubo 4 años de macrismo, se arrasaron con todos los programas y las líneas de trabajo que tenían que ver con la generación de empleo, con la inclusión de jóvenes, con la inclusión de mujeres, ¿no? Digo, y claramente se hizo mucho hincapié en que si uno estaba en un determinado lugar tenía que ver con el mérito, ¿no? Digo, esta cuestión que tiene el capitalismo, ¿no? Digamos, de yo puedo, digamos, y yo me merezco, y yo, digamos, es mi esfuerzo lo que me hace llegar a determinado lugar, y ahí empieza una carrera de obstáculos tremenda, digamos, porque pareciera que si no me va bien también es culpa mía, ¿no? Y no es el Estado el que en algún punto genera o no las condiciones para que yo me pueda desarrollar. Yo creo que es imposible que esos 4 años no hagan mella en lo que nos sucede hoy. Lo que no quiere decir que eso sea para siempre de esa manera. Claro. Creo que digamos, tuvimos la desgracia de padecer una pandemia, de la cual creo que estamos saliendo con gran parte de la población vacunada, y creo que ahora recién está arrancando esa máquina, digamos, de poder pensar en incluir a aquellos que quedaron excluidos, porque fue la pandemia del macrismo y fue esta pandemia. Yo creo que no está perdido, y obviamente digo, uno tiene la responsabilidad de ser optimista, en que vamos a tener la posibilidad como sociedad de poder salir de este lugar de tristeza por un lado, por no tener posibilidades, que es lo que ha generado el macrismo, y también por toda la situación que ha generado la pandemia, ¿no? Y en eso la agenda de género es fundamental, porque para traccionar cualquier proyecto político debemos estar incluidas las mujeres, las diversidades, todos en su conjunto, ¿no? Y dando estas discusiones, ¿no? Dando las discusiones de lo que es violencia, de lo que no es violencia, lo que termina siendo un ejercicio cotidiano de la violencia simbólica, que hoy hay cosas que ya no las naturalizamos, pero tenemos que seguir dando estas discusiones. Y se dan ni más ni menos que en los barrios, en las comunidades, en un grupo de 5, en un grupo de 20. Es un laburo de hormiga, porque se trata de un cambio cultural, pero me parece que estamos por el buen camino. Falta muchísimo, siempre va a faltar un montón. Avi, te queríamos llamar para charlar un poquito, para pensar en conjunto un poquito en el tema, debido, bueno, te contaba, hoy a la tarde va a haber en 28 una marcha para que terminemos con la violencia, y si bien es un tema puntual y específico, forma parte de este conjunto de acciones que debemos tener para terminar con todos los tipos de violencia, y nada, para reflexionar un poquito te llamábamos. Bueno, vos sabés que siempre estamos dispuestos a poder no solamente conversar, digamos, soy fanática de las conversaciones, digo, pero bueno, ya aprovechando esta instancia, digamos, de diálogo, Paulino, digo, también poder contarte que nosotras desde el Ministerio estamos con 2 equipos. La última vez que hablamos creo que todavía no teníamos el equipo instalado en Caleta Olivia. No, todavía no.
Hoy contamos con el equipo en la ciudad de Río Gallegos, que tiene la cobertura y el abordaje hasta zona centro, y después tenemos otro equipo interdisciplinario con una abogada, con una psicóloga y una trabajadora social que también está asentado en Caleta Olivia y que aborda todo lo que tiene que ver con zona norte. La idea de este programa obviamente es seguir abriendo equipos, veremos qué otro equipo se puede llegar a abrir en este año, y la verdad que los resultados son buenos respecto a que hemos podido mantener contacto con muchísimas mujeres que han necesitado el acompañamiento por parte del Estado. Una de las preguntas que siempre quizás nos hacen es, ¿aumentaron los casos de violencia? Lo cierto es que en realidad también lo que sucede, Paulino, es que se visibilizan. Claro, antes no eran noticia, era una mujer Exacto. que le pegaba al marido y ya está, que no vamos a meter en la vida o privada. antes era un crimen pasional. Claro. O, todo quedaba antes en el fuero de la intimidad, en el fuero de lo doméstico, ¿no? Bueno, hoy, con la nueva ley, que ya no es nueva, pero que se va a modificar la ley de protección integral de las mujeres, se tipificaron diferentes tipos de violencias y modalidades, y eso permite que hoy podamos reconocer muchísimo más rápido y desnaturalizar ese ejercicio de violencia cotidiano. Y la verdad es que nosotros estamos muy contentas. En 6 meses hemos podido mantener instancias de trabajo articulado con mujeres, con jóvenes, muchísimas jóvenes que atraviesan situaciones de violencia, y bueno, y como desafío para este año tiene que ver con recorrer cada una de nuestras localidades trabajando la prevención, porque la prevención es fundamental. Nosotros somos un programa que en algún punto trabaja en la situación cuando ya el hecho de violencia sucedió. Pero lo que necesitamos es el compromiso de las comunidades para trabajar la prevención. Claro. Si tengo un compañero de trabajo que se ríe del cuerpo de una compañera, o si en el lugar de trabajo donde estoy no se contempla, por ejemplo, que yo tengo que maternar y que tengo hijos y se me exige el doble respecto al cumplimiento de los horarios, y no se contempla estas cuestiones, esos son ejercicios de violencia por motivos de género vinculados a lo laboral y a lo institucional. Bueno, hoy estas cosas están más en agenda, y creo que el desafío que tenemos como ministerio es recorrer cada una de nuestras localidades trabajando y sembrando la semillita de la discusión para poder tener, obviamente, sociedades más equitativas, ¿no? En el caso, te repito, tenemos una mujer internada, o por lo menos ha estado el fin de semana a causa de la violencia. No tenía conocimiento, Paulino, así que ni bien terminemos esta comunicación voy a hablar. Entiendo que está María de los Ángeles a cargo del área de género en la municipalidad. Nosotros hemos articulado algunas situaciones, así que ni bien corte con vos me voy a poner en contacto con ella. Ha sufrido por parte de un efectivo, su expareja, que es un policía, no por ser su condición de policía, sino que trabaja en la policía, y bueno, ha tenido esta violencia. Digo, para que puedan articular a ver si ella necesita, no sé, se me ocurre, sí, capaz con que María necesita. de los Ángeles, ella tiene, que es la responsable del área de género en la ciudad 28 de noviembre, hemos articulado en función de otras situaciones, así que, yo de este caso que vos me decís, no tenía conocimiento, celebro esta instancia para poder estar en tema y obviamente poner a disposición las herramientas que tiene el Ministerio, que primeramente, en estos casos tiene que ver con el acompañamiento y con la contención, ¿no? Tenemos una abogada a disposición para poder acompañar la acción legal en caso de que lo requiera. Obviamente tenemos una trabajadora social y una psicóloga para hacer el acompañamiento y el abordaje psicosocial si es que lo requiere también. Y bueno, y en función de su situación, iremos viendo qué otras herramientas se pueden poner en juego para poder, acompañarla en esta situación. Bueno, Avi, te agradezco la charla, ha sido muy gentil como siempre, un fuerte abrazo, y bueno, ya vendrá el buen clima. Yo espero que sí, porque acá, yo me río mucho porque cuando está muy fresco en la ciudad de Río Gallegos manifiestan que nieva en Turbio, ¿viste? Bueno, el domingo nevó acá. Me río acá. bastante de esto. Acá el domingo nevó, así que calculo que habrás tenido frío para allá. Porque acá estuvo horrible. Sí, estuvo nevando. Esperemos que mejore el clima. Bueno, Avi, gracias, un beso y gracias por la charla. Bueno, un abrazo grande, Paulina, a vos y a toda la comunidad.